Buenos días, aquí estamos ya. Vamos a empezar la enseñanza número 6 del domingo 29 de agosto de 1999, recibida en Tampico, Tamaulipas, por la señora Matilde Ariciaga de Fernández. Se titula Del origen del hombre y de dónde brotó el Homo sapiens, y también el último título, El eslabón perdido, verdad o ficción. Dice así: sigue la interrogante en pie. Sigue la pregunta flotando en el ambiente al final de este ciclo, en el que se esperaba la culminación de la ciencia que el hombre vino alimentando, estudiando y explotando para una mayor distorsión de la verdad. Y sigue el Homo sapiens buscando su origen. Sí, los unos en el polvo de las estrellas que cintilan noche a noche en el infinito, los otros buscando ese origen en el eslabonamiento de las especies, porque neciamente el ser humano pretende encontrarlo en la culminación de una investigación que se iniciara tiempo A. Empero dicha investigación no ha sido de la satisfacción de los estudiosos, porque para esto sería demasiado absurdo que el Homo sapiens tuviera parte en los genes de origen animal. Para estos es un oprobio, una humillación muy grande aceptar que el hombre como espécimen tenga su origen, como lo aseveran los materialistas, en el eslabonamiento de las especies, habiendo sido el fruto de ello el Homo sapiens. Por eso sigue la interrogante en pie. ¿De dónde viene el hombre? ¿De dónde ha emergido el Homo sapiens? ¿En el Pithecanthropus? ¿En el hombre de Neandertal? ¿O acaso es el fruto de un ayuntamiento entre la bestia y el ser humano? Esta pregunta resonó muchas veces en los templos de los grandes ocultistas en el ayer, el anteayer y en tiempos remotos. Y como fruto de esa creencia, aquellos diéronse a crear espejismos, fuegos fatuos para encender en las orillas del pantano y atraer a los neófitos, a los ilusos de aquel tiempo, al igual que a los ilusos de este tiempo, porque la historia se viene repitiendo. La historia es la misma, solamente que ha venido escribiéndose en diferentes páginas, con diferentes símbolos y con diferente lenguaje, pero la interpretación es la misma. Porque nunca el científico, el antropólogo, el que busca y busca bajo las piedras incluso el origen del hombre, nunca este gambusino ha logrado entender ni comprender que su origen como ente espiritual que procede de la gran mente del Todopoderoso, su origen es divino, es eterno, es indestructible, es indivisible, es infinito y es sabio, porque el mismo mal llamado Homo sapiens, que quiere decir hombre sabio, este como ser material no ha brotado de la mente del Creador, es el fruto, sí, del maduramiento de una célula a través de un largo peregrinaje en edades planetarias que pueden concebirse solamente fuera del tiempo y del espacio. Y os digo estas cosas que son difíciles que las comprendáis, ya que para vosotros el tiempo parte de un común denominador llamado año, y por ello es imposible para el hombre que logre comprender la antigüedad del Homo sapiens, cual materia, fruto este de una célula madura a través de edades planetarias. Pero seguimos tocando el tema y sigue la interrogante en pie. Efectivamente, porque el ser humano en este tiempo, o mejor dicho, los estudiosos, pretenden ubicar al final de este siglo, pretenden ubicarlo como fruto de la manipulación de los genes, la manipulación de la célula, la madurez de la misma y la clonación de ésta. Sí,
porque para ellos es muy fácil lucubrar, es muy fácil predecir la manipulación y la proyección de una raza nueva programada llevada a cabo entre probetas in vitro, como dicen los grandes científicos del siglo. ¿Y qué será de estos en el mañana, cuando al factor tiempo venga a sacudirlos y haga que caigan de sus ojos las escamas, para que comiencen a comprender que el hombre es algo más que un espécimen de 2 pies, que se mueve sobre la superficie de la tierra, depredándolo todo, destruyéndolo todo y amenazando con acabar con su hábitat natural? ¿Por qué? ¿Qué será del hombre en el mañana si un día de tantos, oprimiendo contactos electrónicos, vuela en pedazos y queda estampado como una sombra, como un espectro, diré, en la tela de la antimateria? Sencillamente se asustarán ante estas palabras, porque ya lo han pensado y tienen temor de internarse en ese campo, prohibido para ellos porque ignoran en qué momento puede haber una desintegración absoluta del ser hombre, del ser humano, del Homo sapiens. ¿Y por qué tienen tanto temor? Por la sencilla razón de que el hombre solamente conoce lo que puede explorar, palpar, medir y pesar. No así el campo abstracto, en donde el hombre espíritu se mueve. Campo abstracto en donde ha florecido el átomo simiente y donde se bifurca en múltiples aspectos y múltiples ramas hasta florecer en un planeta como la Tierra, en 4 grandes razas gigantescas, 4 grandes razas de distintos colores, razas madres cuyos genes no fueron manipulados por el hombre, genes que han brotado cual simiente virgen del seno fecundo y poderoso del gran espíritu creador. ¿Y esos genes cómo es que llegaron, sí, a la Tierra? ¿Cómo es que viajaron para manifestarse en 4 grandes ramas que al correr de los tiempos vendrían a florecer las razas más potentes, más poderosas por su contextura, por su constitución, por su color? La raza negra vendría a servir de base, de eslabón, para las razas albinas, que solamente podrían sobrevivir en los continentes hiperbóreos. Entonces, ¿cómo es que estos principios de vida florecen en distintas latitudes? Criaturas que me escucháis, ha mucho tiempo se os entregó una lección en la que se hablaba de las 4 grandes razas que florecieron en el pensil terrestre y que todas se mezclaron entre sí y todas florecieron, tal cual el jardinero le acontece cuando en su jardín florecen margaritas, nardos y las modestas violetas junto a las rosas de aroma delicado, etcétera, etcétera. Pero también nunca se han puesto de acuerdo en qué forma los genes de las diferentes razas viajaron en el cosmos, porque ellos, según ellos, han sido trasplantados de otros orbes hasta este orbe primitivo, primario y elemental. Y en verdad os digo que nunca el principio de la vida ha sido necesario que viaje, ni en naves espaciales, como tampoco ha sido menester que desencarnen los seres para traer esa simiente fecunda de otros orbes. Porque en sí, el átomo simiente o espíritu, creación del gran creador, ese espíritu glorioso, infinito y eterno, es indestructible, indivisible y creador también. Mas sus atributos no están designados para crear los orígenes de la materia. Grabáoslo bien, porque una cosa es que el espíritu tenga los mismos atributos del gran creador y otra cosa es que esté facultado para crear los orígenes de la materia. Y no os confundáis,
porque de los confundidos se sirven los que van husmeando aquí y husmeando allá para seguir creando mayor confusión. Aquí sí se entiende, ¿verdad? Lo que pasa es que el maestro nos está diciendo que creamos realmente en que nosotros no creamos la materia. Aunque yo pueda tener un bebé y tenga el bebé, yo no fui la creadora de ese bebé. O sea, yo no fui el origen de la materia. Yo no fui ese origen. Por eso dice, no se confundan. No, no somos nosotros los designados para crear los orígenes de la materia. ¿Quién fue el asignado? Pues el Padre Todopoderoso, omnipresente, omnipotente y omniabarcante. Obvio que Él. Nadie más tiene ese atributo. Bueno, prosigamos. El átomo simiente en su seno interno ya trae consigo los principios de la vida que en un futuro en el cual no podéis penetrar en cuanto a medidas, porque son dimensiones de tiempo y espacio, donde esos principios o genes diré, aclarándoos que una cosa son los genes, tal cual los contemplan los investigadores a través del microscopio, y otra cosa son los principios de la vida, dentro de la esencia de la que se constituye el átomo simiente, que antes de dar vida a la materia ya posee los diferentes aspectos que se manifestarán en las diversas formas físicas, cuando a través de un peregrinar de edades y más edades, esos genes logren transponer los umbrales que existen entre la antimateria y la materia, donde empiezan a plasmarse. ¿Y quién será el que facilite los elementos primordiales para que estos principios que él hizo en solamente cual pequeños remolinos luminosos que palpitan y vibran en todas direcciones, cual luz intensísima que es vida inteligente suspendida en la antimateria? En verdad que esos principios que apenas si pueden vislumbrarse con vibraciones luminosas pequeñísimas, que pueden deciros en la punta de una aguja de las que conocéis, hay cabida para una microscópica esfera de esencia luminosa, donde se condensan millones de esos principios, que el día que rompan las compuertas de la antimateria, se manifestarán cual genes vivos que se mueven en una gota de agua, principios microscópicos de la vida en la materia. Porque no hay diferencia entre lo pequeño y lo grande. No existen diferencias más que de dimensiones. Lo uno se mueve en la dimensión de la materia, dentro de las formas microscópicas, y lo otro se desenvuelve dentro de las formas macroscópicas en la vida infinita del gran cosmos. Entonces, ¿por qué empeñarse en creer que la vida en este plano tierra ha sido trasplantada de otros orbes y que de tal o cual planeta descendieron criaturas que fueron trasplantadas en pequeños grupos para formar una especie de planta piloto donde se creó una colonia de formas humanas mediante almácigos? ¡Cuánto absurdo, en verdad! Porque el ser humano no puede creer, ni puede aceptar, ni comprende, ni quiere entender que la vida está doquiera y que el espíritu que sustenta al hombre terreno, al hombre que tiene la piel negra, al hombre que tiene la piel blanca, como el que tiene la piel amarilla y a su vez al que tiene la piel roja, es el mismo espíritu. 4 grandes razas, razas madres desprendidas del árbol de la vida universal. Y cuando esto se os dice,
No penséis que este es un árbol genealógico lleno de ramajos por todas partes y que de ahí se cortó un brazo para venir a sembrarlo aquí, otro más allá y otro acullá, y que así nacieron las 4 razas madres. ¿Y por qué siguen en tosudez buscando lo que nunca habrán de encontrar? Sí saben de qué habla, ¿verdad? Aquí está hablando el maestro del eslabón perdido. Prosigamos. Sencillamente porque no aceptan que el espíritu que sustenta al negro es el mismo que sustenta al blanco, como al rojo o al de piel amarilla, y no lo creen ni lo aceptan porque no lo comprenden. Y no lo comprenden porque sus investigaciones solamente han sido enfocadas en el campo material. Y se han olvidado, porque también no lo conocen, que el hombre puede estudiar y penetrar al gran abstracto el día que sepa utilizar los atributos del espíritu, que son mente, conciencia y voluntad. Porque, oh criaturas, es un absurdo que digáis mi mente, tu mente, nuestra mente, y cada quien tenemos una mente. No, la mente es un atributo del espíritu. No hay tantas mentes. Mas sí hay osados que, levantando su voz, pretenden señalar que conforme los millones de habitantes que existen en este mundo, son tantas las mentes que existen en todas partes. ¿Y por qué estas creencias tan absurdas? Por la sencilla razón de que el ser humano se desvive por penetrar a lo desconocido, pero lo que procede de otras partes, olvidándose que en su interno lleva la sabiduría del espíritu creador, porque el espíritu que os sustenta es hechura del gran espíritu, y entre ambos no hay distancia, ni tiempo, ni de espacio, porque para el espíritu no existe el tiempo ni existe el espacio. El mal llamado espacio viene siendo aquellas secciones que podéis medir mediante reglas matemáticas, pero este no es espacio. Y sí debe llamársele a lo que está vacío. Y no hay ningún rincón en el universo que esté vacío. Ni hay un solo rincón dentro del orbe Tierra que se encuentre vacío, porque todo está lleno de la creación, sea de la escala que sea. Porque mientras dentro del ámbito terrestre existe la creación mental, fruto de los seres humanos que pueblan este planeta, fuera del ámbito terrenal, otras creaciones se desenvuelven al igual que otros aspectos de vida, formas finitas e infinitas, concretas y abstractas. Porque lo que son formas infinitas, ciertamente que el espíritu no está facultado para crear los principios de la materia. El gran espíritu creador lo ha dotado de los atributos para cuando esté en manifestación sobre el planeta, ejercite esos atributos. Y cada grupo humano, cada raza, cada pueblo, por sí mismo, vayan superándose hasta que llegue el momento en que toda esa población llegue a ser una con el espíritu que los sustenta. ¿Y cómo pueden llegar a ser uno con el espíritu que nos sustenta? Bueno, en verdad que solamente el acatamiento de las reglas que os ofrecen las leyes universales. O sea, mediante la armonía, la sincronización y la identificación de los unos con los otros. Principios evangélicos que he venido entregándoos a través de mi mensaje. Prosigamos. ¿Y qué dirá el científico el día en que comprenda que los genes que busca y que existen en el negro no viajaron en naves espaciales ni brotaron tampoco del ayuntamiento de los orangutanes o los chimpancés? No, porque la naturaleza es sabia en sus manifestaciones. No es cual el ser humano,
como ya os lo he dicho, que el hombre y la mujer, como engendradores, ocupan el último lugar en la especie de los irracionales. Sí, porque estos solamente se aparean para cumplir con las leyes de la naturaleza que les marca el aspecto de la reproducción. No así los seres humanos que rinden culto, rinden honores, por decirlo así, a los aspectos lujuriosos de su propia existencia equivocada. Por eso, en mensajes anteriores, he hablado sobre este tema y hoy vuelvo a repetirlo y seguiré machacando, espoleándoos hasta que comprendáis la objetividad de mi mensaje. Porque mi mensaje no va a derramarse ante las muchedumbres que buscan el halago, el arrullo, que buscan la palabra tierna, que no lastime sus castos oídos. Vengo cual maestro, os lo he dicho, y quiero ver ante mí al grupo pequeño, cual grupo grandioso de estudiosos que se acercan para que mi palabra les revele los misterios de la vida, que en el antaño los grandes iniciados buscaron a través de masacrar vidas mediante la vivisección, como ya he dicho en muchas ocasiones. Os he dicho que en los templos de los grandes iniciados de aquellas edades, jóvenes doncellas eran utilizadas para concebir y después abrir sus vientres, estando aquellas vivas, para estudiar, para analizar y contemplar los movimientos del cuerpo fetal que en sus entrañas guardaban. A tiempo os hice estas revelaciones, por lo que estos temas no son nuevos entre vosotros. Pero se levantaron preguntas y comentarios capciosos, por lo que mi palabra contestó a los morbosos: soy el maestro y vengo a entregaros la verdad sin velos. Vengo a develar el rostro de la diosa Isis, cual fanáticamente, míticamente la nombraron los grandes hierofantes en Egipto. Sí saben quiénes son los grandes hierofantes. A los hierofantes eran los sacerdotes de entonces. Continuamos. Y cuando esto contesté, los morbosos se dijeron: vamos a seguir escuchando a ver hasta dónde llega. Y mi voz contestó: mi voz os da la palabra, os doy la verdad, y vosotros ponéis el morbo, mas seguid en buen momento hasta que comprendáis cuál es la finalidad de mi enseñanza. Y así, en aquellos años, cerré una página que no se volvió a abrir. Y tiempo después volví a hablar sobre el mismo tema, cuando os revelé el intercambio que existió entre los habitantes de raza amarilla y el continente lemuriano, así como también os revelé en qué forma aquellos ocultistas residentes en los templos de Apolo y de Diana en el valle de Eleusis empezaron la investigación sobre el origen de la vida y el origen del hombre, pero insensatamente tomaron lo que convenía a sus mentalidades morbosas y, lucubrando, empezaron a crear ayuntamientos entre hombres y bestias y ayuntamientos de mujeres con bestias. ¿Y con qué finalidad? Sencillamente para ver en qué momento volvía a manifestarse un minotauro, cual lo hicieron creer los griegos en sus ostentosos templos, donde el minotauro también era un dios, así como en Egipto el buey Apis era otro dios, y era el buey Apis la imagen de la sabiduría, según lo decían aquellos. ¿Y por qué todas estas cosas han venido sucediendo? Porque en todas las edades el hombre ha buscado por fuera lo que lleva por dentro.
pero nunca ha comprendido que esa sabiduría parte de un solo principio, o sea, del átomo simiente, cuyos atributos proceden del gran espíritu creador. Prosigamos. La existencia del átomo simiente nunca la han entendido y absurdamente han creído que el hombre como materia procede de la fusión de los átomos, la aglomeración de los mismos y el enfriamiento de estos. Y vamos a suponer que así fuere. ¿Y quién le dio la forma? ¿De dónde tomó la estructura maravillosa de ese organismo? ¿De dónde salió? ¿De dónde brotó? ¿Y quién lo diseñó? Sencillamente, estas interrogantes siguen en el aire y seguirán sin contestación mientras mi mensaje no desgarre la venda de los ojos de aquellos que quieren seguir siendo ciegos, porque así les conviene, porque así seguirán engañando a las muchedumbres y seguirán predicando que Dios puso a Adán y a Eva en el paraíso y Dios envió a un ángel con una espada de fuego para que arrojara al hombre pecador, porque Adán ya había escuchado la voz de la serpiente y se había comido la manzana, etcétera, etcétera. Estos absurdos debéis de erradicarlos de vuestra mentalidad, porque aun cuando el tercer milenio ya está irradiando sus luces sobre el mundo, son muchos los intereses materiales que seguirán subsistiendo para seguir engañando y distorsionando mi mensaje y así continuar poniendo en las muchedumbres una venda en los ojos y seguir manteniendo el culto al becerro de oro. Y ya había explicado lo que era el becerro de oro. Pues es el dinero. Para eso rinden culto las multitudes al becerro de oro. Bueno, ya vamos a terminar, faltan unos 5 parrafitos. Dice, ¿y hasta cuándo, oh Señor, me han dicho muchas criaturas mentalmente? ¿Hasta cuándo hemos de ver que se despeja el horizonte y caen por el suelo los ídolos de barro? Criaturas muy amadas, esperad con paciencia, porque el día que comience a caer, no volverán a levantarse más, porque hasta las ostentosas catedrales caerán hechas añicos. ¿Y hacia dónde irán aquellos que celosamente velan por esas construcciones? ¿Qué construcción será capaz de soportar el cumplimiento de los tiempos? Porque estos son presto ya. Por ello, necesario es que vosotros y aquellos que se acerquen el día de mañana, necesario es que estén conscientes de lo que muy pronto van a contemplar. Y nada podéis hacer vosotros por los demás. Por eso mi enseñanza viene enfocándose en temas diferentes, para ir sacudiéndoos y arrancándoos, tocando conciencias hoy, para deciros, levántate, porque en este tercer milenio ya no habrá quien saque a los Lázaros del sepulcro donde se encuentran atrapados, porque sabed, en el tercer milenio caerán por ley las ostentosas catedrales. En el tercer milenio se humillará el científico ante su propia destrucción fabricada por él mismo. En el tercer milenio sí creerán en que del cosmos desciende mi mensaje, mas no toméis la palabra desciende al pie de la letra, porque realmente mi mensaje ni desciende ni asciende, porque no hay distancia entre el mundo tierra y el gran infinito. Así como no hay distancia entre el átomo simiente que os sustenta y del que os he dicho mal llamado espíritu, y os dije esto porque son palabras que debéis erradicar de vuestro léxico, pues durante mucho tiempo he venido sacudiéndoos para que entendáis que una nueva edad se acerca, y ésta ya se encuentra en cumplimiento sobre la tierra. Bueno, hasta aquí el mensaje. Ahí le vamos a dejar es la mitad del mensaje. Obviamente mañana seguimos. Espero sí seguirles lo más seguido que pueda, porque ya saben, estoy ahora sí que
entre que estoy aquí en la universidad, luego estoy en la casa y luego estoy haciendo tamales y ya saben, tengo muchas ocupaciones gracias al Padre Todopoderoso que me da la oportunidad de seguir en la universidad haciendo un postdoctorado y que gracias también a él vendo y tengo ya un negocio de tamales y todas las semanas vendo tamales también. Entonces, gracias Padre bendito y démosle gracias todos porque seguimos con vida y seguimos esperando, esperando solamente los tiempos que ya se acercan. No sabemos en realidad cuánto falte. Solamente sabemos que es muy pronto. No sabemos si un año, si 2 años, si 3 años, si cuatro, si cinco, si seis, no se sabe, señores. Puede ser mañana, pasado, etcétera. Bueno, lo que sí sabemos es que nos van a avisar, obviamente, con anticipación, porque pues nos tenemos que ir hacia la sierra y aquí estamos muy lejos, sí, estamos lejos. Coahuila está muy lejos de los lugares de refugio. Los lugares de refugio son la Gran Tenochtitlan, o sea, México DF, Ciudad de México, perdón, 500 kilómetros a la redonda de Ciudad de México. Ahí están los lugares de refugio en la sierra, o sea, en las montañas, pues. Entonces, bueno, los que vivimos en el norte tendremos que migrar hacia el centro de la República Mexicana y los que viven en el sur tendrán que migrar hacia el centro también de la República Mexicana, de sur a norte, nosotros de norte a sur. Bueno, ahí les dejamos chicos, nos vemos mañana y pasen un excelente día y que el Padre Todopoderoso os bendiga siempre. Adiós.